Los temas en tendencia. Que son virales en las redes sociales. En Al Día. Presentado por el Banco de Venezuela. Donde el mayor valor eres tú. Muy buenas tardes, bienvenidos al único podcast en vivo de la televisión venezolana. ¿Cómo estás, Jocelyn? Todo bien. ¿Cómo está tu salud? Bueno, yo digo que yo me siento bien. Trato de hacer mi ejercicio quizás 3 veces a la semana y mantener una alimentación quizás balanceada, no tanto carbohidrato en la noche para que no salga tanta barriguita, porque además este espacio aquí, tú sabes, requiere... Si uno se sienta y bueno. Exacto, está pendiente de que no se vaya ahí un cauchito, una cosa. Pero no, en líneas generales me gusta mantenerme quizás en eso, no irme así quizás a lo extremo, ¿no? Como otras personas que se dedican propiamente al ejercicio o alguna disciplina deportiva, pero sí lo común, comer sano, mantener una vida activa deportivamente, pero ¿y tú? En tu caso, cuéntame. Me estoy portando mal. Para comenzar. Miren, bueno, si hablamos de salud, es algo que obviamente nos involucra a todos, nos importa a todos porque tiene que ver con un estado de equilibrio, ¿no? De bienestar, de físico, emocional. Muchos factores influyen en esto. A veces en nuestra vida cotidiana te preguntaba cómo te sientes o cómo estaba tu salud, porque nosotros a veces creemos que estamos bien, ¿no? Y hay factores que están influyendo o nuestro cuerpo está trabajando de una manera y realmente no estamos del todo bien. O no existe un equilibrio entre esos distintos factores que hacen que uno goce o diga que tiene buena salud, que goza de buena salud. El elemento emocional, el elemento mental incluso ha jugado un papel fundamental en los últimos años, se ha tomado con mayor seriedad y sobre todo después del tema de la pandemia. Y sin duda también el cambio climático también afecta de cierta forma nuestra salud. Hemos visto quizás que las temporadas de lluvia o algún cambio repentino de clima ha afectado también la salud de los venezolanos. Y bueno, también tenemos que, cuando hablamos de la salud, tenemos que obviamente mencionar quizás algunos episodios recientes, como por ejemplo es el caso de la pandemia, en el cual Venezuela, gracias también a las alianzas estratégicas que ha establecido con países hermanos como son Rusia y China, la atención de esta situación de emergencia a nivel global fue tratada de la mejor manera. Obviamente hubo muchos decesos, muchas bajas importantes, familiares, seres queridos, pero hubiese sido peor si las autoridades no toman las decisiones en materia sanitaria a tiempo. Así es, bueno, esto es uno de los ejemplos, digamos, que siempre sacamos a colación cuando hablamos del tema de la salud, porque existieron protocolos que se elaboraron también de acuerdo a las características, decisiones que se tomaron en el tiempo correcto, como tú dices, esos países que de alguna forma apoyaron y nos lleva a preguntarnos, sobre todo después de la pandemia, cómo estamos llevando nuestra vida y cómo estamos, digamos, respondiendo a nuestra salud, digamos, con estos distintos factores, ¿no? Y está hablando una persona que ha sido muy descuidada, sobre todo en estos últimos años y en todo el sentido, porque a veces la dinámica, la rutina, uno no se alimenta del todo bien, uno se salta las comidas, uno no hace ejercicio. No comes a la hora. Ya cuando pasas los 30 años, obviamente empiezan una cantidad de cosas allí a jugar a tu favor o en contra, dependiendo de cómo te tomes el tema en serio. Y queremos hablar justamente de eso, ¿no? De cómo este tipo de factores afectan nuestra salud, qué podemos hacer. Y eso que tú mencionabas es vital. Yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas porque no sé si obedece a estos cambios incluso de temperaturas que hemos tenido, estos fenómenos, que si llueve, que si hace calor, no sé qué. Hay mucha gente que ha desarrollado tos, afecciones respiratorias, algunos más que otros, incluso después del tema de la pandemia. O sea, ¿cómo ha jugado todo esto? Porque es que de repente es muy común ahora escuchar, ¿no? Bueno, es que me dio como una gripecita y esa tosecita que no se va, la que está dando. Entonces, ¿qué tan cierto es eso que sí está dando, si es un virus o cómo se está dando y cómo además afecta cada uno de nuestros cuerpos según las condiciones que tenemos? Y ahí entra incluso el tema de la automedicación, toda esta cuestión de las redes sociales, las plataformas digitales, que muchas personas se creen médicos o ya porque vieron quizás un tutorial, un video, algo en internet y se dejan llevar y no asisten a los especialistas. Es muy importante, si usted se siente mal, vaya al médico. Y hablando de los acuerdos internacionales, obviamente no podemos dejar por fuera la alianza estratégica que tenemos con nuestra hermana Cuba, que obviamente desde el sistema Barrio Adentro, implementado por el comandante Chávez, desde allí se ha impartido desde Venezuela una política totalmente distinta de tener la salud allí, muy cerca de cada uno de los hogares de los más necesitados. Señores, no descuiden la salud. Mira, vamos a escuchar en este momento que nos tiene Carla, porque nos habla un poquito acerca de este tema y así presentamos también a nuestros invitados en un ratico. Adelante.
Hace 5 años, cuando la pandemia del COVID estremecía al mundo, Venezuela demostró una fortaleza inesperada. La eficiencia con la que el país solventó la tragedia se debió a una acertada estrategia implementada por las autoridades y, fundamentalmente, a la participación activa y consciente de su población. Hoy, ante la aparición de nuevos virus en nuestro hemisferio, Venezuela se pone en alerta. La prevención, la educación y la información son las herramientas clave que guían a nuestras autoridades sanitarias. De esta forma se trabaja en Venezuela ante cualquier amenaza sanitaria. Así es como salimos airosos de la pandemia como COVID-19, porque la salud es prioridad. La salud es prioridad, así que pendiente de este espacio, pendiente de este programa y además si quiere opinar, comentar, puede hacerlo. Aldía.tv 8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Mira, momento de presentar a nuestros invitados que saben del tema, nos van a decir que sí, que no puede hacer usted, pero lo más importante es que usted sea consciente además que todos los seres humanos somos completamente distintos y lo que le funciona a algunas personas obviamente no de forma necesaria le tiene que funcionar a usted. Papel y lápiz allí para anotar. Vamos a ver quiénes nos acompañan el día de hoy. Al cuidado de tu salud es nuestro capítulo del día de hoy. De inmediato presentamos a nuestros invitados. Me complace presentar a Norman Alirio Anciani, médico familiar. Bienvenido al día. Muchísimas gracias. Súper agradecido de esta invitación que nos han puesto el día de hoy para poder discernir y poder estratificar cada uno de los puntos que ustedes tienen para preguntarnos y obviamente también lo que nuestra audiencia también tiene esas dudas en la cual nosotros podemos solventarles. También presentamos a alguien que, bueno, ya es de la casa. Bienvenido, Norman, a este equipo también para aclarar todas esas dudas. Y presentamos al doctor Ricardo León, médico internista. ¿Sigue en la dirección de Osimaven, Doc? Sí, claro. ¿Sí? Bienvenido a este espacio. Bueno, gracias a todos, a esta invitación, a todos los que nos ven. Hoy vamos a desmitificar unas cuantas cosas de la salud. Porque dirán, bueno, porque ese médico que va a hablar de la salud está gordito. Bueno, todo eso lo vamos a desmitificar. Porque realmente hay mucha información y sobre todo mucha desinformación. Y la infodemia en tiempos no solo pospandémicos, sino en los tiempos actuales crea más enfermedad que salud. Hablamos de salud. Decíamos hace un rato que representa pues ese equilibrio desde todo punto de vista. Yo mencionaba incluso que el tema de la salud mental ha cobrado muchísima relevancia, gracias a Dios, porque hay muchas cosas que se han profundizado, sobre todo a raíz del tema de la pandemia, o quizás somos más sensibles a ciertos temas y le prestamos mayor atención. Hemos visto casos relacionados con el tema de la depresión, de la ansiedad, el estrés, que en algunas oportunidades tiene consecuencias terribles para nuestro cuerpo. Es decir, hay una serie de elementos, ¿no? Quisiera preguntarles cuáles son esos factores que ponen nuestra salud en riesgo y que quizás nosotros, por eso que le preguntaba a Roger hace un rato, de cómo te sientes o cómo te ves, necesariamente como nos vemos no significa cómo estamos por dentro. Eso es algo que también debemos decir y tiene que ver con el comentario que usted mencionaba hace un rato. ¿Qué factores, Doc, influyen en nuestra salud para tener una salud o una buena salud, gozar de una buena salud, lo que llaman de esa forma? Fíjate, yo celebro que le hayan puesto el tema cuidado de la salud y no atención a la salud. Porque bueno, eso es una categoría que trasciende la atención y creo que el cuidado de la salud va apuntando hacia lo que tú dices, a identificar no solo los factores, sino qué determina la salud de un paciente. La salud de un paciente no es solamente ausencia de la enfermedad, sino es tener condiciones de vida que sean proclives a tener calidad de vida. Y bueno, cuando hablamos de calidad de vida, lamentablemente, si tenemos una sociedad enferma, está determinando entonces que tengamos personas enfermas en nuestra sociedad. Y también es lamentable que, bueno, los niveles altos de desigualdad del planeta que se complejizan con la crisis ambiental que tenemos, hace que existan, pues, por supuesto, enfermedades como la diabetes, por ejemplo, el síndrome metabólico, casi 800 millones de personas, de los cuales casi el 45% no tiene diagnóstico y no tiene tratamiento. Y si vemos que esas personas tienen ya diagnóstico de diabetes o probable diagnóstico de diabetes, podemos triplificar el número de personas que probablemente pudieran tener diagnóstico de diabetes en los próximos 10 años. O sea que tenemos un panorama sanitario mundial
que es alarmante. Pero a nivel particular e individual, por ejemplo, ¿por qué nosotros estamos realmente enfermos? ¿Por qué nos enfermamos? Bueno, producto de que estamos expuestos a agentes nocivos que entran primero por la salud mental, entran primero por la salud visual y después por lo que comemos, definitivamente, y lo que consumimos, los medicamentos que consumimos. Es igual, la relación es igual, lo que comemos, lo que consumimos y lo que vemos a nuestra salud. Por eso el llamado a la reflexión, y lo digo desde mi particularidad, yo era una persona que pesaba 150 kilos y he ido perdiendo, kilos afortunadamente porque empecé a comprender, eso no nos lo enseñan en la escuela de medicina, sino que me lo diga mi colega, nosotros no nos enseñan nutrición. Nada de eso. Incluso a los nutricionistas no nos enseñan la dinámica que es realmente. Si nosotros estamos estresados, de hecho hay una máxima que dice, no es que estamos gorditos, es que estamos inflamados. Es que empezamos a tener un proceso inflamatorio sistémico, todos nuestros órganos se inflaman, sobre todo los intestinos, producto del estrés, producto de no dormir completo. Fíjese, hice un posgrado donde no dormía, a veces duraba 72 horas sin dormir. Y eso me hizo incrementar el peso. Pero además, dentro del posgrado, me dieron enfermedades en las que necesité el uso de medicamentos como esteroides. Y eso, pues, por supuesto, me cambió el metabolismo. Exactamente. Ahora, continuando esto que está diciendo el doctor Norman, en tu juicio, quizás cuáles son aquellas otras enfermedades que son silenciosas. Cuando hablamos de este tipo de enfermedades, quizás la hipertensión puede entrar dentro de estos factores que podría afectar o que afecta de manera masiva a la población. Y también sobre todo luego de la pandemia, el tema de las afecciones respiratorias se han incrementado, quizás como parte de las secuelas del COVID-19. Corrígeme si no estoy en lo cierto. Enfermedades Por neurológicas, supuesto. un montón de cosas. Partiendo desde que nosotros somos seres biopsicosociales, obviamente nosotros tenemos un factor que no podemos cambiar, que es nuestra biología, es nuestra genética, y eso, digamos que también nos influye o nos hace caer dentro de alguna de las enfermedades, como bien la llamabas, la silenciosa, como la está llamando el doctor, la diabetes mellitus, pero también tenemos lo que es la hipertensión arterial, que generalmente y casi siempre, yo diría que el 90% de los casos que nos llegan a consulta o a la emergencia, corríjame doctor, casi nunca el paciente sabe que es un hipertenso. Y las enfermedades cerebrovasculares conforman la primera causa de muerte a nivel mundial. Entonces esto nos llama a la reflexión de que no nada más es lo que nosotros podemos ver o lo que está allí perenne todo el tiempo, sino también lo que nosotros podemos tener incluso dentro, pero que no hemos podido llegar a ese diagnóstico satisfactorio. Ejemplo, generalmente siempre te va a llegar a la consulta un paciente un poquito pasadito de peso o una señorita pasadita de peso, puede estar en etapa de gestación o no, puede ya pasar los 40 años, pero su consumo de alimentos es precario o muy excesivo, consume demasiados carbohidratos, demasiadas comidas grasas, demasiadas comidas copiosas, muy cargadas en todo este tipo de, digamos que malnutrientes, porque en este caso nos estaría malnutriendo y obviamente va a desencadenar otro tipo de afectaciones a nivel sistémico en las cuales nosotros no podemos valorar. Pero al llegar a la consulta y en nuestra primera toma de atención, que es lo primero que se hace al llegar al consultorio, podemos percatarnos de que generalmente la gran mayoría de los pacientes, de cada 10 pacientes, yo me atrevería a decir que 8 o 9 son hipertensos. No declarados. Ok, a eso iba a preguntar, porque me he encontrado con muchos casos y en el caso de mi mamá también fue así. O sea, un día no eres hipertenso y el otro día eres hipertenso. Pues es así. O sea, ¿cómo sucede ese cambio drástico que un día comienzas a sufrir del tema de la tensión? Generalmente es una curva que primero va afectando a la mujer y posteriormente al hombre. ¿Por qué a la mujer primero? Debido a los cambios excesivos de hormonas en los cuales ustedes fluctúan demasiado. Esos cambios hormonales están íntimamente ligados, obviamente, a todo lo que tiene que ver con la homeostasis completa de todo el cuerpo humano, porque los nutrientes no van a pasar satisfactoriamente, digamos que de una parte a otra, si yo tengo una exacerbación de X hormona en mi organismo. ¿Cierto, doctor? Sí, bueno, es paradigmático lo que están planteando,
¿Por qué? Porque la estadística habla de que las mujeres sobreviven más a las enfermedades cardiovasculares más tiempo, terminan padeciendo. El hombre muere de manera más prematura por las condiciones laborales en las que se encuentran. Las mujeres manifiestan con otras complicaciones cardiovasculares producto también de las condiciones de vida a las que está sometida, sobre todo la sociedad patriarcal. Imagínate, la mujer además de que tiene que trabajar, tiene que cubrir todas las necesidades de la casa, las labores de la casa, del hogar, pero además tiene que plantearse otras cosas, cambios biológicos que ocurren, hormonales, ahí donde dice el doctor, se refiere al tema hormonal. Claro, es paradigmático, digo, porque también en el periodo donde las mujeres pueden menstruar, tienen unos cambios hormonales que también funcionan como protectores cardiovasculares, y eso es lo que obedece a que cuando la mujer ya deja de menstruar o tiene la menopausia, comienzan y aparecen las enfermedades cardiovasculares porque pierden la protección hormonal que tenían durante... No me está dando mucho ánimo, doctor. Mira, sí, y quisiera también preguntarles al regreso de esta pausa que tenemos que hacer sobre si hay eventos quizás o situaciones particulares que hayan marcado tu vida que puedan generar una hipertensión, porque en particular sucedió en mi entorno familiar que luego del fallecimiento, en este caso de mi madre, familiares empezaron a padecer de hipertensión. Eso lo van a responder al regreso de esta pausa, Jocelyn. Pero antes, Es momento de publicidad. Ya venimos. Banco de Venezuela. El Banco de Venezuela se la juega junto a ti, con soluciones e innovación a la altura de tus metas, en el campo y en tus finanzas. Banco de Venezuela, donde el mayor valor eres tú. Hola, vale. Hoy me voy a colocar nuevamente mi lacito para darle ese toque relax. Y bueno, ¿sabías que hay gente como tú y como yo que por el simple hecho de sentirse con un síntoma ya se diagnostican por las redes sociales? Eso no es así. Veamos este video. Es neta que acabo de ver un post en Instagram que decía, si mueves mucho la pierna, puedes tener TDA. Llega mucho dentro de terapia en línea y presencial que llegan los pacientes, tengo TDA. Yo les digo, bueno, ¿por qué? ¿De dónde sacaste eso? ¿De diagnosticaron un psiquiatra? No, es que vi un video que una chica se paraba y de repente se acordaba de otra cosa y dejaba de hacer eso por hacer otra cosa y entonces yo soy así. Y realmente hay situaciones que tú y yo vivimos y no tenemos TDA o TDAH o trastorno del espectro autista. Son cosas normales, todos lo vivimos. Y recuerda, Internet no va a reemplazar una consulta. Tu diagnóstico individual solo lo vas a obtener en un consultorio. Mi postura terapéutica con respecto a las etiquetas y los diagnósticos es la siguiente. Sí, posiblemente tú tienes muchos de esos síntomas que en esa información te dicen que tiene un nombre o una etiqueta X y particular. Sin embargo, tu contexto, eso es lo que TikTok no conoce. Tu contexto es el que no se puede intercambiar en redes sociales porque hay una comunicación de una sola dirección que te da información y que tú no le puedes preguntar acerca de tu propia experiencia. Mientras tú reflexionas sobre si en algún momento o no te has diagnosticado en las redes sociales, yo sigo buscando en las redes. Síguenos, dale like, comenta y comparte. Gracias, Aurelín. Miren, no los estamos regañando. No son los únicos que han buscado en las redes sociales y comienzan a relacionar algún padecimiento, algún dolor con una enfermedad. Yo me he vuelto loca muchas veces y digo, ya va, esto no lo voy a solucionar por aquí. Y es que es así, estamos tan acostumbrados a esto que hacemos compras por aquí, revisamos información por aquí, nos informamos por acá, estamos atentos al tema del colegio, al trabajo por aquí. Obviamente también, si te duele esa rodilla que comienza a doler después de los 30, usted va a buscar ahí, la rodilla me suena clas, entonces comienza el diagnóstico, comienza a generarse un montón de cosas que terminan llenándote de la cabeza y tú dices, wow, no estoy mal, entonces uno se siente peor. Tiene que ir al médico. Mira, antes de entrar en ese tema que es, como lo decía aquí Norman al inicio de que está viendo material, es muy controversial, quisiera que saliéramos de duda de lo que estaba preguntando. Lo que dejaste en la parte anterior. Exacto, sí. Ajá. ¿Sí podría entonces, a partir de un evento, generarse esa hipertensión? No. ¿Qué sucede entonces? Lo que pasa es que la gran mayoría de los pacientes hipertensos no saben que son hipertensos, sino hasta el momento en que llegan a la consulta, se toman la atención por primera vez y es donde uno puede detectar
que existe un signo o un síntoma que va mucho más allá de lo que él pensó que tenía. Porque generalmente las personas nunca van al médico por gusto. No. Ellos siempre van es porque, qué sé yo, un dolor de cabeza muy recurrente, un cansancio en la vista, que le duele, se siente un poco mareado, tiene la vista un poco borrosa. Generalmente esos son los síntomas que tú vas a llegar a percibir o a ver dentro de la consulta para que una persona pueda asistir. Y al momento de llegar, cuando tomas la atención, es cuando puedes ver cifras que realmente sí son bastante alarmantes. Es decir, pero a partir de ese evento particular que haya cambiado la vida, se manifestó de manera significativa, es lo que me quieres decir entonces. Exactamente. Momento elevado de estrés. Claro, porque esas cargas de estrés obviamente elevadas van a influir proporcionalmente a la sintomatología que va a comenzar a presentar ese paciente, ya que un paciente sí puede pasar de estar asintomático totalmente a estar sintomático, y esa es una de las causas. Bueno, ahora sí vámonos con el tema de las redes sociales. Un cambio también. abrupto. Ahí veíamos, Doc, eso que decía yo, bueno, no estamos regañando a la gente, pero sí, usted sí los puede regañar. No, bueno. Es que, ¿cuántos médicos por ahí hay en realmente TikTok? no es regañar, yo estoy regañando a los que se hacen llamar influencers, que representan, bueno, una gran tendencia en el mundo en lo que la gente, los hábitos que está teniendo la gente, incluso están cambiando los hábitos por lo tendencioso. Fíjate, un estudio sueco publicó recientemente que el 85%, no estamos hablando de un porcentaje de 10, 15%, que ya debería ser considerado, no, 85% de la información que dan los influencers sobre salud en las redes sociales, y eso fue una revisión sistemática que se hizo de todo lo que se ha publicado en los últimos 10 años sobre salud, bueno, el 85% es falso. Es información sesgada que obedece a intereses sobre todo particulares, porque quieren vender un producto. Una marca. Entonces una marca, un producto X o que le aumenta por supuesto los seguidores, le aumenta, se hace viral, todo eso. Entonces mi llamado a la población a no creer prácticamente en nada de lo que dicen las redes sociales sobre temas de salud. Y bueno, acudir siempre a las fuentes confiables. Yo, por ejemplo, en mis redes sociales soy muy respetuoso de eso. Siempre cito fuentes confiables y además hago la aclaratoria de que deben consultar con su médico tratante o con algún profesional de la salud, porque todo lo que digamos ahí siempre es información general, no es información particular. Cada paciente es un mundo, cada paciente tiene una historia distinta. Entonces, por ejemplo, si yo digo que el magnesio es bueno para una cosa y para otro no. Buen tema. Exacto. Entonces, Buen tema el por cierto, en mis redes sociales tengo un video completo donde hablo de toda la evidencia de todos los tipos de magnesio. ¿Por qué? Porque no todos los tipos de magnesio son indicados para todo el mundo. Por ejemplo. Mire, yo en estos días decía que bueno, que siento que no estoy descansando como muy bien, que si me acuesto me levanto como con el mismo cansancio y digo, bueno, pero no sentí que dormí, no sé qué. Entonces por allá me dijeron, toma magnesio. Y yo, pero ya va, pero así como, pero ajá, ¿cuál me tengo que tomar o cómo me tengo que tomar? Obviamente no he tomado magnesio. Llámate a Ricardo, pero epa. es que es algo, no, es que es algo muy común que estoy viendo en todos lados y hay gente que me dice, no, bueno, yo descanso, ajá, pero ¿quién te lo dijo? O sea, uno tiene una historia, uno tiene de repente enfermedades silenciosas que no sabes que tienes, entonces comienzas a automedicarte o a tomar digamos, el consejo de otra persona y eso no le funciona a tu cuerpo o no sabes cómo tomártelo. O sea, eso es algo muy complejo. ¿Te ha pasado en algún caso que no, yo lo hice porque lo vi en TikTok o lo vi en cualquier red social, doctor, empecé a tomarme esto y lo Siempre. El detalle está en que es como tal cual yo siempre le digo a mis pacientes, el hecho de que nosotros no podamos descansar, en este caso de la conversa, nosotros en cada aspecto de nuestra vida o cada 5 o 10 años, nosotros deberíamos de por lo menos consultar 2 o 3 veces a un psicólogo. ¿Por qué? Porque existen cambios que producen obviamente una etapa de una crisis y tal vez sea una crisis normativa, como pasar de los 20 a los 25 años, pero no es hace rato. o de los 25 a los 30, de los 30 a los 40, pero nosotros tenemos personal profesional de salud que está facultado y está profesionalizado única y exclusivamente en brindarnos herramientas para proteger nuestra salud mental, ya que una de las principales cosas que yo siempre reniego es indicar un medicamento para alguien que no pueda dormir, pero ya va, ¿por qué tú no puedes dormir? Claro, ¿qué está pasando No ahí? es yo indicarle un medicamento para que tú puedas descansar plácidamente, no es eso, es erradicar la verdadera raíz de por qué esa persona no está durmiendo. Tal vez una persona que está acostumbrada, que tiene 30 años levantándose todos los días a las 3 de la mañana y acostándose a las 12 de la noche,
pero es debido a, digamos que monstruos mentales, como yo les digo. ¿Por qué? Porque digamos que el estrés no es nada más lo que nosotros podemos vivir en el trabajo o en la casa o en pareja o en la familia. Tiene que ver también con monstruos internos que nosotros también tenemos que lidiar, que nosotros tenemos que aprender a controlar, a convivir y obviamente a superarlos. Porque en cada etapa de nuestra vida nosotros siempre vamos a estar conviviendo con nosotros mismos. Fíjate. Y que súper importante poder aprender de ellos. Pero me lleva a preguntarle esto antes de continuar. Para que una persona decida qué magnesio tomar, eso igual debe ser recetado por un médico. Totalmente, sí, por un médico y no por gente que lo haya tomado y que le fue bien, porque siempre, no, mira, yo lo tomé y me fue bien. Funciona, Al primo, pero no, eso me... amigo. Por no, ejemplo. pero es que eso no te hace nada. Las indicaciones, ya que me estás hablando del magnesio, las indicaciones del magnesio son en dependencia si el paciente tiene déficit de magnesio en sangre. Si tú vas a indicar un magnesio y el paciente no tiene déficit de magnesio, le puedes causar un problema. Una hipermagnesemia puede causar otros problemas de la salud más graves, que no son nada más el insomnio, son otros problemas graves. Con el tema de las enfermedades silenciosas, yo quiero advertir aquí a la población, ya que tenemos poco tiempo para desarrollar el tema, que hay dos factores o dos elementos que son nocivos para la salud, que son los causantes de la mayoría de las enfermedades que tenemos en el mundo. Es el hígado graso y el trastorno del sueño. Claro, el trastorno del Ya me sueño. asustó. Sí. El trastorno del sueño es el causante de la hipertensión arterial, de las enfermedades cardiovasculares, de la diabetes, de la obesidad y de todos los problemas endocrinos, vasculares y metabólicos. El no dormir. ¿Por qué? Porque si uno duerme menos de 7 horas en la noche, está suprimiendo el sistema inmunológico de la producción de las células que reparan todos los procesos nocivos de la salud, que son los monocitos y las células natural killer. Pero si además de eso le agregamos el estrés laboral, el estrés afectivo, el estrés que le producimos con todo lo que consumimos, porque lamentablemente la sociedad lo que nos ofrece es chatarra y basura. Y me perdonan el término, pero todo lo que está a disponibilidad siempre está de alguna manera afectado y que afecta a la salud. Por eso mi llamado es, a convertir nuestros hábitos en hábitos más saludables. Tratar de dormir más temprano, despegarnos de las redes sociales, del celular. El celular es la principal causa del insomnio en el mundo. Entonces, eso es realmente un elemento que hay que evitar. Muy interesante. Norma, en este caso, cuando hablamos de estos influencers que se hacen quizás llamar o quieren aparecer o aparentar delante de las redes sociales como médicos, también están estos que quizás están vinculados con el área deportiva o con cómete esto, que te va a ir bien, cómete una carne cruda, haz esto, lo otro, en fin, que quizás son los que están muy de moda o son virales en las redes sociales. En tu caso, cuando ves este tipo de contenido, tú alertas quizás a tu entorno. He visto también en tus redes sociales que has logrado dar algunos talleres y algunas ponencias frente a otros colegas y demás gente de la población. ¿Cuáles son Sí, porque estos coach fit, como ellos se hacen llamar, ellos no tienen la formación adecuada para poder decir, como bien lo decía el doctor, que algo le sustenta bien, le cae bien, solamente porque a él fue el que le funcionó. Recordemos que cada organismo es obviamente un mundo entero, que lo que le sirve a una persona no le puede servir a otra. Y ellos solamente están buscando, no digo que todos, pero sí la gran mayoría están buscando es un beneficio propio, pero de información veraz y que tú puedas verificar y corroborar eso, ninguno lo publica. Y con respecto al tema de las enfermedades que tienen que ver con el sistema respiratorio, ¿cómo ha transcurrido quizás estos efectos post-pandemia? Bueno, recordemos que ahorita estamos pasando, digamos que una etapa de adaptación, porque ya el COVID pasó. Seguimos en etapa de adaptación. Todavía. Sí. Bueno, y eso no somos va seres a acabar adaptativos. Yo veo mucha gente con tapabocas a veces. Será bueno o malo, la otra vez lo conversamos, pero he visto eso como que se ha acrecentado un poquito. No sé si se debe también a esto que comentábamos en principio, que no sé si es un virus o algo así. Mucha gente de repente enferma con mucosidad, con esta cantidad. No, las personas han estado adoptando, digamos que esta metodología para no contagiar a otras personas. Quiero creer que es eso. O por lo menos mis allegados se colocan un tapaboca al tener cualquier infección respiratoria, llámese muy leve o un poco más fuerte. Yo le tengo un dato precisamente para evitar, más allá del método de barrera, es
alimentándose mejor, evitando el hígado graso y durmiendo suficiente. ¿Cuál es la clave que yo le digo a mis pacientes? 70% proteínas, 10% de carbohidratos, y si los carbohidratos que vas a consumir son tubérculos, mejor. Y la hora de consumir los carbohidratos entre las 12 del mediodía, 5 de la tarde. Y el otro 20% es de ácidos grasos buenos, el aguacate, el omega 3, el pescado, todos esos ácidos grasos y los frutos secos. Si usted tiene esa clave y duerme 7 horas en la noche, mire, usted no va a tener hipertensión, diabetes, va a tener salud mental, va a tener salud afectiva. Así no lo quiera, usted va a querer al mundo. Mira, este fragmento que acaba de decir el doctor lo vamos a también exponer en nuestra plataforma digital aldía.tv, 8 Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Nos toca hacer otra pausa en este Al Día, pero ya venimos con más información, así que quédese por aquí en Al Día. Adelante. Así es, amigos, el único podcast en vivo de la televisión venezolana, y hoy estaremos hablando de salud. Nos vinimos acá al Centro de Atención Integral Ibis Pino, ubicado en Serra Maestra, 23 de enero, para conversar sobre un tema muy importante, y es la vacunación. Con nosotros se encuentra la licenciada Yoraima Urdaneta, ella es coordinadora del PAI. Bienvenida a las pantallas del podcast Al Día. Hoy, vamos a conversar un poquito sobre la importancia de la salud, específicamente del área de la vacunación. ¿Qué tan importante es la vacuna? La importancia de la vacuna es evitar las 11 enfermedades inmunoprevenibles que se pueden prevenir, valga la redundancia, por la vacunación. Es muy importante que desde que el niño nace, que se coloca sus primeras dosis, que son BCG y hepatitis, al nacer, su mamá continúe el esquema de vacunación, que es a partir de los 2 meses hasta los 5 años. A los 10 años se le coloca una dosis adicional de toxoide tetánico para evitar los tétanos. Ok, una pregunta muy importante, licenciada. Hay un grupo de personas que se considera que es antivacunas, que están contra las vacunas. ¿Qué puede decir usted al respecto? ¿Qué tan importante o qué vital, qué punto importante tiene la vacuna al momento de que haya algún quiebre, por ejemplo, en cuanto a la emergencia de COVID que tuvimos hace poco, que realmente la vacuna fue la que permitió que toda la población pudiera salir adelante en cuanto a esta enfermedad? Exactamente. Las vacunas, las enfermedades que evitan, que previenen, las vacunas son mortales. Imagínate a un niño de 4 meses con una rotavirus. ¿Ah? Es una enfermedad que ataca el intestino y mueren por deshidratación. Un coqueluche, un sarampión. Vienen las complicaciones que dan las enfermedades. Y después viene el desenlace, que es el fallecimiento del niño, de la criatura. Ahorita en Venezuela estamos en una campaña de IPV muy importante. IPV es el polio inyectado. Los niños que fueron nacidos en el 2015, 2016, 2017, 2018, que no llevaron sus dosis completas de vacuna, o que no la llevaron porque en el 2018 es que arranca la campaña de una dosis de IPV al niño a los 2 meses. Si ustedes lo colocan, imagínate, somos un país certificado, libres de polio y libre de sarampión, rubiola y parotiditis. Agradecemos a la licenciada Yoraima Urdaneta, quien es coordinadora del PAI, y ustedes continúen en sintonía del único podcast en vivo de la televisión venezolana, que hoy va a hablar sobre la salud y su importancia, así que permanezcan en sintonía. Gracias. Agradecemos a Yacidy Ducati y a usted por su sintonía. Seguimos acá conversando al cuidado de tu salud. Estamos viendo allá todo el tema de la vacunación. Por aquí ya escuchábamos algunos comentarios. Norman, coméntanos allí algunas de estas enfermedades que nombraba la doctora y destacar también el trabajo que se viene haciendo a nivel del Estado para también garantizar estas vacunas, sobre todo a los más chamos, para nuestros bebés. No, y cómo es nuestro esquema, o sea, cómo es nuestro sistema, cómo está constituido. Bueno, nosotros en el país, gracias al Sistema Público Nacional de Salud, nosotros tenemos un programa ampliado de inmunización, que es el PAI, que es el cual la licenciada es la que es coordinadora. Ella se encarga de suministrar estas vacunas para las personas que obviamente es de difícil acceso para poder trasladarse a un hospital o a un ambulatorio donde puedan recibir el beneficio. Ellos son los que se dirigen básicamente hasta el lugar, porque ellos hacen jornadas todos los días
los sábados. No sé si han escuchado los planes Luciérnagas que se realizan a partir de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche en las comunidades de más difícil acceso, donde las personas se les dificulte mucho más poder salir de su sector a poder trasladarse a una de estas jornadas. Ellos son las encargadas de poder suministrar todos estos beneficios que trae este programa. Pero no obstante con eso, ellas también llevan una estadística pero brutal, porque son las encargadas básicamente de llevar o estratificar y perimetrar todas las zonas a las cuales ya se han aplicado las vacunas. No hay información más fidedigna que la que te puede dar una coordinadora PAI. No, y que también el sistema que se está generando a nivel organizacional en las comunidades ayuda muchísimo a detectar quizás el tipo de población que se tiene, cuáles son las enfermedades que están, cuáles son, digamos, exacto, cuáles son los más vulnerables. Uno de los sistemas más complejos, Doc. En este sentido, o sea, se toma muy en serio el tema de la vacunación. Hay otras que responden también al tema privado, pero que de alguna u otra manera son importantes y la gente busca también como... Sí, bueno, generalmente las que se colocan de manera pública es porque son... responden a una campaña nacional e internacional a la que Venezuela está suscrita, pues, con la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, pero que además son enfermedades que se erradicaron gracias a los esquemas de vacunación constante que se han aplicado, sobre todo, y hay que aclararlo, en los últimos 25 años se ha hecho énfasis en colocar en población que incluso antes no se colocaba por diferentes causas, sobre todo por el tema de la territorialidad, y que se haga con programas como estos ampliados, donde se vaya a los sitios donde la persona no se puede trasladar, es garantía de que podamos cumplir entonces con los esquemas de toda la población, pero además esto permite que las enfermedades no sean reemergentes, no vuelvan a aparecer, como pasa, por ejemplo, en sociedades como Europa y Estados Unidos, que han reaparecido enfermedades que están erradicadas de la humanidad, pero es porque la tendencia que ellos tienen a personas terraplanistas, le digo yo, así como hay terraplanistas, gente que cree que la Tierra es plana y gente que no cree en las vacunas, y eso generalmente ha estado infundado también por lo tendencioso de las redes sociales. Hay muchas redes sociales donde, bueno, se satanizan los esquemas de vacunación. Si nosotros no tuviéramos vacunas para enfermedades como la polio, para enfermedades como el tétano, imagínate tú la cantidad de muertes que tuviéramos por causa de estas enfermedades que ya están erradicadas, el sarampión, entre otras. Fíjate, ahí fiebre amarilla, hay un brote de fiebre amarilla en Colombia. Eso obedece a que lamentablemente las condiciones climáticas exacerbaron la reaparición de la fiebre amarilla, pero además porque gran parte de su población abandonó el esquema de vacunación y el Estado no se lo garantizaba. En Venezuela la vacunación contra fiebre amarilla es gratuita y afortunadamente nosotros, a pesar de que tenemos zonas selváticas endémicas de este tipo de enfermedades, nosotros no tenemos una prevalencia que nos haga tener una alarma epidemiológica como la que existe en Colombia. Entonces, las vacunas sí son necesarias. Lo perverso de las vacunas es lo que está detrás de ellas, la industria farmacéutica queriendo tener las patentes para que los pueblos que no tienen acceso, que no pueden comprarla, entonces no la tengan. Así como lo vimos incluso con la pandemia, estos grandes laboratorios, como reprodujeron una cantidad de vacunas y obviamente no llegaban a los países. De hecho, y hasta se dañaron, se vencieron las vacunas no y sé no se cuántos pusieron llamados de la Organización Mundial de la Salud a decir, ya va, o sea, hay que distribuir eso porque no se trata de que sobrevivan unos y mueran otros, o sea, se trata de equilibrar la situación. ¿Cuál sería o cuáles serían las vacunas que tenemos que tener presente en este momento por todos estos cambios que tenemos, por todo este clima? O sea, ¿qué debemos revisar en este sentido? Particularmente yo este año no me he puesto nada. ¿Qué deberíamos hacer? No, bueno, primero te recomiendo que revises tu esquema de vacunación, a ver si está actualizado. Caramba. Porque, por ejemplo, el de fiebre amarilla hay que colocárselo cada 10 años, el refuerzo. La del tétano hay que colocársela cada cierto tiempo. La de la polio no, porque es para recién nacidos. Pero sí hay que garantizar, y el Estado garantiza que los niños cuando nacen reciban su vacuna. Pero una de las más importantes es contra la gripe, que siempre van actualizando el esquema porque siempre van mutando los agentes patógenos que produce las influencias, que son las gripes en el mundo. ¿Por qué? Porque hay estaciones, por ejemplo, estamos ahorita entrando en la estación donde vienen las enfermedades gripales. Si uno no tiene entrenamiento inmunológico con la vacuna para la influenza, puede complicarse la enfermedad cuando se instale. Esto no nos va a evitar tener la enfermedad, pero sí vamos a tener el sistema inmunológico entrenado para poder
tener o ser asintomático o tener un la síntoma resistencia leve. necesaria. Y ha dado un punto clave que quería conversar y tengo 2 datos acá para comentarlo, y es el tema farmacéutico. Revisando aquí algunas informaciones, la industria farmacéutica venezolana abastece actualmente el 70% del mercado nacional y según también la producción Cámara nacional. Sí, Ajá. sí. Según la Cámara de la Industria Farmacéutica, el mercado farmacéutico venezolano creció en 42,2% durante el año 2024 en su primer trimestre. Su comentario acerca del tema de los farmacéuticos, cómo ha venido también escalando, ¿no? Y veíamos ayer el presidente Nicolás Maduro también haciendo alianzas con Rusia, viene haciendo alianzas también con China y con la India, con este tema también de los farmacéuticos. La industria farmacéutica venezolana pudiera convertirse en una industria farmacéutica genuina, con características propias que incluso nosotros tenemos prácticamente los principios activos más poderosos que en la industria internacional existe y que pudieran incluso, Venezuela pudiera recuperar incluso patentes de agentes y principios activos que están en nuestro territorio. Eso está en proyecto. Pero además de elevar la producción es elevar la calidad. Cuando nosotros lleguemos al 100% de los productos, de los principios activos, de los productos farmacéuticos hechos en Venezuela, debemos elevar la calidad para tener vocación de exportación. Norma. No, y hay un elemento antes que respondas, Norma. Hay un tema que incluso veíamos por ahí un laboratorio que lo está haciendo, ¿no? Porque, por ejemplo, tienes que tomar un antibiótico porque sí, porque te lo enviaron. Y de repente las dosis no corresponden a lo que te tienes que tomar. Tienes que comprar otra caja que es muy elevada de repente para tomarte 2 pastillas más. Ese tipo de cosas también hay que estudiarlas, ¿no? Lo que pasa es que generalmente el médico está mal acostumbrado a enviar nombres comerciales a la hora de indicarte un medicamento. Eso es totalmente ilegal. Y eso está lo pueden, ligado con el tema comercial, obviamente. Por supuesto, eso lo pueden observar en la Ley Orgánica de Salud del año 98, que a pesar de ser de la 4ª, todavía nosotros sigue siendo factible para nosotros, digamos que estipular un grado de legalidad a la hora de poder recetar a una persona. Ese tipo de incongruencia de enviar o de recetar medicamentos con nombres comerciales influye mucho porque, bien lo estaba diciendo la compañera, que tal vez te indicaron una dosis un poco más alta, pero el nombre comercial está un poco más bajo de esa composición, pero te obliga a comprar una segunda caja. Sí. Digamos que eso es más mercantilismo, eso es mercantilizar obviamente la empresa farmacéutica. Hay una resolución ministerial actual, mucho más actual que la Ley Orgánica de Salud que está extinta prácticamente, pero hay una resolución ministerial actual que obliga a los profesionales de la salud a indicar los medicamentos solo con el principio activo. Solo con el principio activo. Entonces, el llamado a la población, sí, no, lo que llaman genérico, pero realmente el principio activo, que es, por ejemplo, si es amoxicilina, no debe ser amoxidúo o las otras marcas que pudieran existir en el mercado. Si es acetaminofén, bueno, acetaminofén de tantos miligramos, o sea, que incluso indicar los miligramos y la cantidad que va a tomar. En esa trampa caen muchos de nuestros colegas. Nosotros hacemos el llamado a la población a siempre exigirle a su médico tratante que le coloque el principio activo. Bueno, esperemos que haya sido de su agrado. Quiero saludar especialmente a mi abuela Ari, allá en Pinto Salinas, que está pendiente de este al día y lo felicita por este espacio. Mira, por ahí también saludos a Jaudi López, que escribió hace un ratico también al programa. Nos tenemos que despedir. Las recomendaciones, bueno. Durante todo el programa las hicieron. Exactamente, son esas. Usted debe hacerse un estudio, chequearse constantemente, cuidarse ahorita con el tema de las lluvias y todo esto, que está pasando de época, pero y ser muy consciente también. Exacto, no automedicarse. Por ahí una amiga se está automedicando en estos días y la regañaron. Mosca con los antibióticos que no son para todos los momentos. Asistir a su médico si se siente mal. Y tienen sus consecuencias terribles. Mira, agradecemos a Ricardo León, médico internista, también a Norman Alirio Anciani, médico familiar. De todas maneras, en aldía.tv8, allá vamos a colocar sus redes sociales para que usted pueda seguirlos, pueda ver todos los trabajos que vienen haciendo. Y también, si quiere ver este programa, lo vamos a colocar allí en la red social para que pueda verlo completo cuando usted lo desee. Gracias por su sintonía y agradecemos a Winnie Testo, nuestra intérprete de lengua de señas venezolana. El doctor Ricardo prometió hablar sobre el magnesio a través de sus redes sociales. Pendiente por ahí. Nos fuimos. Recuerda el único podcast en vivo de la televisión venezolana. Chao.
presentado por Banco de Venezuela. donde el mayor valor eres tú.